para nuestra rectora, atendiendo a su instrucción de que lleváramos adelante eventos en el marco del centenario, del bicentenario de nuestra independencia, es que estamos realizando estas tareas importantes. Decía nuestro presidente, presidente de la República, en una de sus mañaneras, tenemos que conmemorar, tenemos que realizar conmemoración. Le puso así, conmemoración. Tenemos que realizar acciones para traer a la memoria nuestro pasado y poder impulsar nuestro presente. Y por eso estuvo ayer en Iguala, efectivamente, con el presidente de Argentina, y por eso nosotros ahora también en este marco, en este ámbito más pequeño de nuestra entidad y todavía más pequeño de nuestra unidad UPN, es que también estamos realizando acciones, conmemoraciones, trayendo a la memoria el pasado. El hecho de que nos arrepintamos, el hecho de que sintamos a veces culpas y el hecho de que nos regocijemos también con la memoria del pasado, es que se hace presente. Se hace presente cuando sentimos el arrepentimiento o la culpa o la satisfacción por haber hecho algo. Es que el pasado está presente. Pero también cuando pensamos en lo que está por venir y en lo que queremos hacer en el porvenir, es que el futuro está presente. Incluso cuando pensamos en la muerte, porque somos seres para la muerte, es que el futuro también está presente en nosotros. Por eso ahora estamos en esta tarea académica que trata un poco de recuperar el pasado y pensar desde ahí, ¿qué fuimos? ¿Qué fuimos? ¿Cómo fuimos? ¿Y qué somos? ¿Y cómo somos en este presente? ¿Y qué queremos ser? ¿Y cómo queremos ser? Esto es importante reflexionarlo, pensarlo. Y sin duda estas conferencias nos van a ayudar un poquito a eso. Le damos la bienvenida también a nuestro gran amigo y compañero Leandro Vique, director de Desarrollo Educativo del Instituto, una dirección muy importante que apoya mucho la formación y actualización de los maestros y las maestras de Morelos. Nuestra querida compañera y amiga, la maestra Belén, directora de Educación Elemental en el Instituto, tiene la responsabilidad de la educación de los más pequeñitos y también de los indígenas, y nos da muchísimo gusto que esté aquí. Maestra Belén, un abrazo, bienvenida. Y a Daniel, lo apreciamos mucho y está en el Centro de Actualización del Magisterio. Y bueno, a todas y todos los que están aquí, mis amigas y amigos del Instituto, mis amigas y amigos de la UPN, mis queridos estudiantes, saben que los aprecio y los quiero mucho. Qué bueno que estén aquí, mis compañeros de la UPN, bienvenidos a esta primera conferencia en este ciclo que vamos a tener en la primavera de este 2021. Se inicia con esta conferencia de hoy, pero vamos a tener otras donde va a estar la doctora Carmen Campero, que va a venir a platicar con los alumnos y con los maestros de la UPN y con los maestros de Morelos, sobre todo lo que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. Y tendremos posteriormente, al menos ese es el compromiso de nuestro subsecretario de Educación Superior, licenciado Concheiro, Luciano Concheiro, ya quedó de venir con nosotros. En otro momento se los vamos a avisar y los vamos a invitar con toda anticipación para que nos acompañen. Y vamos a tener otras personalidades distinguidas de la academia, de la política y del desarrollo social y cultural de nuestro país, aquí con nosotros en la UPN, para impulsar nuestro desarrollo e ir hacia un futuro mejor para todos, un futuro
en el que a todos nos vaya mejor y nos vaya bien. Pues muchas gracias, bienvenidos, un abrazo a todas. Maestro Haroldo, está el maestro Eliacín Salgado presente, se lo quiere saludar, maestro Haroldo. Sí, ya nos saludamos ampliamente. Sí, ya, hermano, ya. Muchas gracias. A quien le di gracias, por primera vez la bienvenida. Adelante. Gracias, maestro Haroldo. También quiero saludar y presentar a nuestros invitados especiales que nos acompañan. El maestro Leandro Víquez Salazar, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Al maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio, el CAM. La maestra Leticia Gallardo Montiel, subdirectora de Vinculación y Enlace del IEBEM. La maestra Marisol Aguilar Ochoa, directora de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo. La maestra Olivia Fontanelli, directora de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. La licenciada Belén Montes de Oca Gómez, directora de Educación Elemental del IEBEM. El doctor José Isabel Telles Pérez, director de Educación Primaria. El profesor David Suárez Solís, director de secundarias del IEBEM, y el maestro Eric Domínguez Guzmán, rector de la Universidad Fray Luca Pacioli. Bienvenidos y muchas gracias a nuestros invitados especiales. A continuación, y en este contexto, recibamos el mensaje de inauguración por el maestro Eliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Muchas gracias, Adrianita, gracias, amigas y amigos. Maestro Haroldo Aguirre de Güences, con su permiso, saludo con mucho respeto a Jesús Martínez del Campo, ponente el día de hoy, a la maestra Yolanda López, representante de la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional en el país, por supuesto a las compañeras directoras de la Normal de Amilcingo, de la Normal Urbana de Cuautla, del CAM, de Daniel Salmerón, y por supuesto saludo y agradezco la presencia de las directoras y directores del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, de Desarrollo Educativo, de primarias, de elemental, de secundarias, de y todos los que me acompañan, la Leti de Vinculación y Enlace, a todas y a todos que están en el instituto y que hoy nos acompañan en esta conferencia. Muchas gracias por su presencia. Estimadas amigas y amigos, es un placer y un honor saludarles en esta oportunidad con el propósito de iniciar esta serie de trabajos que son muestra fiel de la entrega y profesionalismo del magisterio morelense. En primera instancia, quiero hacerles llegar el más profundo reconocimiento del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, un hombre cercano al magisterio y sobre todo consciente de la profunda trascendencia e impacto que significa la formación docente y el perfeccionamiento del servicio educativo. De la misma forma, el señor secretario Luis Arturo Cornejo Alatorre también reciban un saludo cordial y fraternal. Y es precisamente esta parte de la herencia que como administración queremos legar a las actuales y futuras generaciones de maestras y maestros en Morelos, incentivando la producción pedagógica académica, generando las condiciones que fomenten campos de investigaciones sobre temas educativos y de la conformación de políticas que fortalezcan el emprendimiento desde todos los espacios y hasta todas direcciones, con el genuino propósito del perfeccionamiento del profesorado como la estrategia insigne de la mejora de la enseñanza. En Morelos lo tenemos bien claro y preciso. Invertir en la capacitación docente es sembrar un futuro fértil para nuestras niñas, niños y jóvenes. Y por ello, tan solo en 2020 logramos llevar a todas las regiones del estado cursos, talleres, capacitaciones y sesiones de formación continua a más de 5,000 figuras educativas, padres y madres y alumnos y personal docente, administrativo, directivo y de servicios. Es importante señalar
que las actuales circunstancias de confinamiento no solo nos han obligado a reconocer y revalorar nuestros entornos de vida y nuestra cotidianidad, sino todas las formas en cómo interactuamos mejor en nuestros entornos educativos. Por ello, en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, cumpliendo con el espíritu y la mística de la educación como eje fundamental de la nueva escuela mexicana, hemos buscado la innovación y reinvención constante de vías que nos permitan instrumentar gramas de desarrollo del profesorado que atienden la creciente complejidad y diversificación de las funciones de la escolarización a través de la actualización de contenidos y estrategias de transmisión. Y sin duda es de reconocerse de la gran capacidad de adaptación, de innovación y creatividad de las maestras y maestros de Morelos, de la adquisición de los nuevos lenguajes curriculares y de la actualización de sus propios esquemas y técnicas de trabajo por nuevas y más eficaces formas para su práctica docente, en beneficio sobre todo del logro educativo de los estudiantes. Y ante este escenario, las autoridades somos copartícipes también de este cambio de paradigmas, acercando al máximo las herramientas didácticas y pedagógicas que faciliten el esfuerzo que cada docente realiza en estas condiciones. Por tal motivo, agradezco profundamente esta oportunidad de saludar, de reconocer y celebrar cara a cara la entrega, el profesionalismo y constancia de cada uno de ustedes, y a su vez agradecer a cada uno de los compañeros maestros y maestras ponentes, que son sin lugar a dudas un referente en cada uno de los ámbitos de competencia. Junto a ellos tendremos la oportunidad de abordar contenidos que estimulen el intercambio abierto de ideas y ofrezcan un espacio para compartir la gran diversidad de perspectivas y enfoques que coexisten en el ámbito educativo. Así, amigas y amigos, que siendo las 12 horas con 18 minutos de este jueves 25 de febrero del 2021, declaro formalmente inaugurado este ciclo de conferencias magistrales Primavera 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 17A de Morelos, deseando que sea esta una jornada enriquecedora, útil y dinámica para todos los presentes. Muchas felicidades, enhorabuena y muchas gracias, y todo el reconocimiento del magisterio morelense a esta tarea y labor que vienen emprendiendo. Muchas gracias. Agradecemos el excelente mensaje de inauguración del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. De la misma manera, a nombre de la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, recibamos el mensaje de apertura de la doctora Yolanda López Contreras, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, estimada Adriana. Pues bueno, antes que nada, con el permiso de todas las estudiantes y los estudiantes, los académicos, administrativos y toda la comunidad de la Unidad 17A que nos acompaña en este día, y por supuesto con el permiso de las autoridades estatales, maestro Eliasín, maestro Leonardo, y sobre todo con la autorización y el permiso, la venia del maestro Haroldo Aguirre. Muchísimas gracias por la invitación. Reciban antes que nada un saludo cordial de la doctora Rosa María Torres, rectora de nuestra universidad, y que en este momento tiene una reunión emergente con la secretaria de Educación, motivo por el cual le es imposible estar con ustedes, pero me ha pedido que les envíe su más caluroso, afectuoso saludo, y sobre todo
Decirles que para la rectoría, para la doctora Rosa María Torres, para la dirección de unidades, es un honor poder estar en estos eventos académicos que una vez más nuestra querida Universidad Pedagógica muestra que en más de 4 décadas siempre está en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su compromiso social con la comunidad que le da vida, que la configura, y que en este momento estas conmemoraciones, como bien refería el maestro Haroldo, que recordaba las palabras de nuestro presidente en esta 4ª transformación, que seguramente en esta conferencia con nuestro respetado y admirado Jesús Martín del Campo, que nos dará un marco muy importante sobre lo que en esta etapa de nuestro querido país tiene que ver el contexto educativo. Así que reciban un abrazo, los mejores deseos para este 2021 en el desarrollo académico de nuestra universidad, y que estas jornadas de conferencias magistrales con temas relevantes como los que ustedes están planteando, con académicos que son todos una institución y un referente, como bien lo decía el maestro Aliassín en su intervención, son un referente para los temas que van a abordar. Agradecer mucho al maestro Haroldo que esta dirección que hoy tiene en sus manos sea un escenario para cumplir todas las metas que como director y como el líder de esta comunidad académica de la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional tiene a bien realizar. Muchas gracias por la invitación a la rectora. Reciban de verdad las más grandes felicitaciones para que estas jornadas tengan el éxito que seguramente lo tendrán por el nivel académico con el que lo están planteando. Y después de 4 décadas podemos seguir sosteniendo que nuestra universidad pedagógica es un referente en la educación, y que para seguir siendo hay que generar escenarios como este, de diálogo, de debate, de discusión, de revisión de los contextos. Y no quisiera despedirme sin antes recordar que estamos en una situación muy trágica, en una pandemia que nos ha cambiado a todos y en la cual hemos tenido que decirle adiós a mucha gente a destiempo, y que nuestra comunidad también está muy triste por esa situación, y que en este marco de sentimientos encontrados, hacer una conmemoración de esta naturaleza nos permite también presentificar nuestro pasado para proyectar el futuro. Así que felicidades a la unidad y un abrazo por parte de la rectora. Muchas gracias. Agradecemos el excelente mensaje de la doctora Yolanda López Contreras, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, a nombre de la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Continuando con este programa, presentaremos la semblanza del maestro José de Jesús Martín del Campo, diputado local y secretario de la Comisión de Educación en el primer Congreso de la Ciudad de México, a cargo del doctor Anselmo Torres Arizmendi, coordinador de vinculación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Gracias. El maestro Jesús Martín del Campo es profesor universitario en la Universidad Pedagógica Nacional, y su trayectoria es una de las más congruentes y limpias en el escenario político nacional. Reconocido por su honestidad, Martín del Campo fue designado responsable de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Ciudad de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gestión se caracterizó por un decidido combate a la corrupción, mismo que contribuyó a generar recursos que se destinaron a programas sociales como la pensión para adultos mayores, más tarde copiada por el gobierno federal, y el apoyo económico a madres solteras y personas con discapacidad, además de financiar obras públicas destinadas a mejorar la vida de los capitalinos, como el segundo piso gratuito, las preparatorias y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde su primera juventud fue un destacado líder estudiantil en los movimientos de 1968 y 1971. Más tarde fue dirigente de las luchas magisteriales que buscaron siempre lograr una mejor educación para todos. Fundador de Morena, Martín del Campo fue parte del primer Comité Ejecutivo Nacional y como su promotor ha recorrido palmo a palmo los caminos de Puebla y Guanajuato, así como las calles de las delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco. En el Congreso
federal, Martín del Campo ha defendido como diputado en 2 ocasiones las causas de los campesinos, de los trabajadores y de los ciudadanos en general. La experiencia y la honestidad de Martín del Campo están desde el 2015 al servicio de la gente de Iztacalco. En la legislatura local ha trabajado en propuestas innovadoras para frenar la desmesurada construcción de edificios que garanticen el derecho a la educación y permitan a los ciudadanos vivir seguros y en paz. Fue presidente de la mesa directiva de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y actualmente es diputado. El diputado Martín del Campo es secretario de la Comisión de Educación de esta legislatura. Muchísimas gracias al doctor Anselmo Torres Arizmendi. ¿Sí se escucha? Sí. Adelante. Por la semblanza que nos acaba de compartir. Damos inicio a la primera conferencia magistral, La Educación en la Cuarta Transformación, y como ponente el maestro José de Jesús Martín del Campo, diputado local y secretario de la Comisión de Educación en el primer Congreso de la Ciudad de México, a quien cedo el uso del micrófono. Adelante, maestro. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a los organizadores de este ciclo de conferencias y que me hayan concedido el honor de ser el primero en este ciclo que promete ser muy importante y con los invitados posteriores. También estoy muy contento de estar con personas vinculadas a la educación. Como ya se ha dicho, solo lo reitero, pues yo tengo mi origen desde la Escuela Nacional de Maestros, luego la Normal Superior, y siempre he estado en la educación, en los medios educativos. Cuando estuve en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, sigo siendo profesor ahí, con licencia ahora. Bueno, hasta dirigí o coordiné una especialidad que se llamaba, y aludiré a ello en el transcurso de mi plática, planeación, desarrollo y evaluación de la práctica docente, que son temas que aparecen tanto en la reforma punitiva del gobierno anterior como ahora en su corrección con el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces hay raíces. El historiador Jesús Sotelo Inclán, en su libro Raíz y Razón de Zapata, que siempre recomiendo, es un magnífico libro, decía que los hombres como los árboles tienen raíz. Yo me refiero además al movimiento que se llama la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente de la República, el licenciado López Obrador, pues que tiene raíces. La más inmediata, que ha motivado pues una serie de reformas y cambios para dejar atrás lo que llamamos las reformas neoliberales del sexenio anterior, pues son esta raíz que lleva ahora a los planteamientos corrigiendo lo que había dejado mal el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, genéricamente llamados neoliberales. Entonces, por eso me referiré como punto de partida a estos elementos que llevaron a revisar todo el andamiaje sobre el cual se apoyaba la agresión de Estado contra el Magisterio Nacional, contra todo el Magisterio Nacional. Entonces, es importante recordarlo. También diré una frase que volveré a decir hacia el final de la conversación, que siempre estamos en transición en la historia de un país, de cualquier nación, siempre estamos en transición. Estamos transitando ahora en un cambio de régimen. El cambio de régimen está en marcha y de algunas cosas referidas a esto hablaré. Con la reforma a los artículos 3º y 73 de la Constitución, promulgada el 26 de febrero de 2013, de un plumazo se echaron por tierra los preceptos contemplados en el apartado B del artículo 123 de la misma ley, que se refieren a los derechos laborales de los trabajadores públicos de la Federación y en cuyo párrafo 10º dice: los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Pero con la reforma que hubo en el sexenio anterior,
se anularon la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, es decir, la bilateralidad. Se atentó contra el reconocimiento del trabajo, en este caso de los maestros, como un derecho humano. Con la reforma se establecía que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se encargaría del ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Con la reforma se anularía la definitividad y la inamovilidad contempladas en las diversas leyes que tienen que ver con los trabajadores públicos a nivel federal. En efecto, la reforma se presentaba con una cara eminentemente laboral y suscitó la legítima indignación del magisterio en servicio. En la perspectiva de la derogación de esa reforma, pues hubo una resistencia y movilizaciones muy importantes del magisterio en muchas partes del país. Además, la reforma también llevaba a la anulación, y esto nos importa mucho a quienes estamos presentes aquí, de las escuelas normales como las formadoras de los docentes para la educación básica, y llevaba también a crear un ambiente favorable al cierre posterior de estas escuelas. Hacían declaraciones en conjunto con cierto empresariado agresivo, enemigo de lo público y lo local, junto con el entonces secretario de Educación, con Peña Nieto, decían que había que someter a los maestros, que los egresados de las normales, y luego también decían de la UPN, pero más de las normales, pues había que someterlos a una evaluación que se reducía a que contestaran cuestionarios, en algunos casos bajo la vigilancia de más policías que los que estaban siendo evaluados. En el caso de Oaxaca, pues fue terrible, que llevaban decenas o centenas de policías para vigilar una evaluación que tendría que ver con que los declararan idóneos o no idóneos. A casi 100 años de que se fundó la SEP en 1921, los problemas generales de la educación se mantuvieron, aunque hubo gobiernos que generaron una expansión del sistema educativo público para que en educación básica pues se tenga casi cobertura total en las escuelas públicas, lo mismo que se ha avanzado más en los otros niveles. Pero con las políticas que llevaron a cabo en el sexenio, los 3 sexenios anteriores, pues imperó el cambio de paradigma que implicaba que el eje de las relaciones sociales es el mercado. Entramos en la época del mercado absoluto. Se dijo incluso con un analista neoliberal o más allá de todo, o el peor de todos, que era el fin de la historia, que ya no había que hablar de lo social, de lo público, sino era el fin de la historia, y el paradigma del mercado absoluto se instaló en los anteriores 3 sexenios, y eso estuvo generando un retroceso en una serie de situaciones que se había considerado ya superadas. Podríamos decir, como dicen algunos investigadores, que en esta sociedad afloró durante el gobierno de Peña Nieto, pues la sociedad en su conjunto, pero particularmente la gente dedicada a educación y los segmentos populares, pues era ser diferentes, desconectados, ¿verdad? Ser diferentes, desiguales y desconectados. Con una encuesta que se ha hecho ya en este gobierno, pues reaparecieron estos elementos de cómo a los diferentes, a los desiguales y a los desconectados, pues se les había rezagado e íbamos a terminar en una especie de catástrofe social de seguir las cosas como venían. El maestro ya no sería con ese paradigma del mercado, ni ninguno de los trabajadores públicos, pero en especial ya no sería. Los neoliberales no querían que los trabajadores de la educación
fueran, como venían siendo, los intelectuales orgánicos de las capas populares, tanto los que trabajan en los medios rurales como los que trabajan en los medios urbanos, siempre vinculados a las capas populares de la población. Como decían Altamirano y Ramírez, en la vieja historia de nuestro país, en el siglo XIX y en el XX, pues el maestro es el oráculo en las comunidades pequeñas y también en las barriadas populares en las zonas urbanas. Así ha sido el papel por su carácter social de ser el cemento que va colocando la mezcla, el cemento que va colocando los ladrillos en la arquitectura de una sociedad que se pretende con justicia social y con derecho para todos, ¿verdad? Ampliación de los derechos para toda la población. Cada vez estábamos viendo nuevamente en los 3 sexenios anteriores la validez de la afirmación de Ignacio Manuel Altamirano en el sentido de que ser maestro en el siglo XIX era como hacerle la última trampa al diablo, que tenía que vender su alma para poder trabajar en las condiciones en que se trabajaba en el siglo XIX, y volvió a aparecer este asunto del diablo neoliberal, y por eso decía Altamirano eso de la última trampa al diablo. Se debatieron nuevamente los asuntos de la calidad, que aquí se reducía a los cuestionarios estandarizados. Esto de las pruebas estandarizadas, en ellas subyace eso de que hay que someter a un cuestionario a los trabajadores de la educación, o había que someterlos para que se declararan no idóneos, que no estaban en condiciones de este nuevo paradigma. Así se ponía a los maestros sometidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y decían que si no aprobaban hasta en tercera ocasión los maestros el examen, se les podían prescindir de sus derechos independientemente de lo que ya está en el resto de las leyes para defensa de su empleo. Eso produjo, insisto, una crispación social, no solo de los maestros, sino de amplios sectores de la población. Se formó además un ejército de evaluadores que salían muy costosos. Tenían ese ejército los de INE, que andaban de evaluadores en todo el país, pues, con un alto costo, para terminar diciendo que los maestros que no contestaran cuestionarios estandarizados, que ya habían sido descartados en otras naciones, luego dicen lo contrario las autoridades, o decían lo contrario. Había más entonces empleados para este trabajo de aplicación de los exámenes a los maestros, para finalmente declararlos no idóneos y poder prescindir de sus servicios independientemente de su antigüedad y sus derechos. Adolfo Gili publicó en el periódico La Jornada en esos momentos el extracto de un manifiesto promovido por el llamado de los llamados, en donde participaban trabajadores de la educación de Europa, de América Latina, de México. En ese llamado de los llamados se hace una crítica feroz a esta nueva barbarie, así le llamaban, la obsesión evaluadora de los gobiernos autoritarios y neoliberales en el mundo. Muy impresionante lo que se decía, porque producían este tipo de políticas también exasperación y crispación en particular entre los trabajadores de la educación. Aunado a lo anterior, las autoridades retomaron ese discurso anticuado y autoritario de que el diálogo con los maestros llegó a su límite. Así le decían a las brigadas de maestros, no solo los de Oaxaca, que fueron además a los que más atacaba Nuño, sino de todas partes cuando trataban de buscar el diálogo con las autoridades para que se enmendara el camino. Y entonces se dijo mano dura, mano firme. Me hicieron recordar a mí, que vengo del 68,
que estaba en la preparatoria 7 en la entonces Distrito Federal Ciudad de México, y que viví la barbarie de la masacre del 2 de octubre. Nadie nos dijo cuando fuimos a esa concentración en la Plaza de las Tres Culturas que presenciaríamos la crueldad de un gobierno, el de Díaz Ordaz, que no aceptaba el diálogo. Aquí no hubo masacre, pero sí, socialmente hablando, se intentaba pues, hacer una masacre simbólicamente hablando con la educación pública y con el trato a los maestros. En relación al movimiento magisterial de resistencia a la evaluación punitiva en marcha, los acontecimientos fueron poniendo de manifiesto que se había llegado a una situación límite. Tanto el gobierno como algunos legisladores del anterior sexenio y los medios televisivos arreciaron la campaña de estigmatización que contra los maestros se había desatado tiempo atrás. Avasallar era la consigna y hacerlo con despliegue mediático era lo que observamos. Ahora no están en el gobierno los que llama el presidente, los conservadores, y ahora pues de ciertos medios atacan con mentiras a lo que plantea la Cuarta Transformación en cualquiera de sus políticas. Atacaban con mucha fuerza a las normales públicas, tanto rurales como privadas, a sus estudiantes, y de eso derivó incluso toda esa ferocidad en esta tragedia de Ayotzinapa a la que se refirió ayer en Iguala nuestro presidente, el licenciado López Obrador, en presencia incluso del presidente de Argentina, que estaba como huésped de honor aquí en este país. Con la afirmación de que era un asunto central de esa reforma del gobierno anterior acabar con el monopolio de las normales en la formación de los futuros docentes de la educación básica y acabar con la primacía de sus egresados para la asignación de plazas, nos encontramos con la determinación de gobiernos anteriores de que la profesión de docente dejaría de ser una profesión de Estado. Si vemos las leyes que desde el constituyente del 17 hablan de que es un derecho social exigible la educación como los otros derechos sociales, pues es una responsabilidad del Estado y sus instituciones pues formar a los maestros para que participen de la tarea educativa desde los niveles, de todos los niveles básicos especialmente, y también de los superiores. Entonces hay que formar y dotar de los recursos. Aquí se quería abatir esta responsabilidad del Estado o desaparecerla, y desaparecer la idea de que los trabajadores de la educación es una profesión de Estado. Los egresados de las normales pues van para ser trabajadores de la educación, no para poner un despacho particular de algo o para tener un trabajo privado. La afirmación de que los maestros se negaban a ser evaluados pues era falsa también. También de que se quieren autoevaluar y que no se preocupan por la educación, que solo quieren mantener la plaza a toda costa. Al contrario, impulsan que sus proyectos y experiencias sean considerados a la hora de hacer cambios a planes y programas. Son los maestros en activo los que tienen el pulso de la situación cotidiana en las escuelas públicas de todo el país. Ante las carencias, que son muchas, siempre han buscado y han encontrado soluciones para que sus alumnos no abandonen la escuela, especialmente en las zonas de extrema pobreza. Yo mismo he sido partícipe, lo conversábamos antes de entrar a esta fase de la plática, de proyectos educativos que impulsan los maestros. Primero, una cosa muy antediluviana,
En el año 1970, yo había salido ya de la cárcel por lo del 68, pero conocía a compañeros, tanto de algunas normales, porque en 69 cerraron 14 de las 29 escuelas normales rurales y después solo se logró abrir la de Amilcingo, de la que creo que está entre el público la directora. Entonces, fui a trabajar porque un compañero de la normal de allá de Oaxaca, Reyes Mantecón, pues fue cerrada y él tuvo que ir a otra parte y yo lo conocía, y también a otro compañero de esa comunidad indígena llamada Yalala. Aristarco Aquino llegó a ser el secretario general de la sección 22 democrática. Lo conocí entonces y fui a su comunidad porque me invitaron a trabajar con un proyecto educativo. Solo tendría la paga, solo tendría la comida, no tendría paga. La paga era la comida y dónde dormir. Y decidí ir para dar clases de historia en una secundaria que tenían ahí con estudiantes de varias comunidades, además de la de Yalala. Pues como venía yo de lo del 68, en unos meses pues mandaron a unos policías para sacarme de ahí porque estaba yo apoyando un proyecto comunitario. Aristarco Aquino ya falleció y el otro Aquino sigue siendo un activista muy importante. Ahí aprendí lo de lo comunitario, lo de la posibilidad de que haya un proyecto apoyado en la participación comunitaria y con los maestros como eje para ese impulso de transformación. Los maestros de la sección 22, más adelante, con quienes siempre he estado en contacto, pues generaron reuniones y talleres sobre la práctica docente y generaron un congreso de educación alternativa cuando fue Aristarco Aquino el secretario general de la sección 22. Entonces venimos de eso y ahora los maestros de Oaxaca tienen algo que llaman el PETEO, un proyecto de trabajo con las comunidades y que impulsan rescatando algo que llaman lo comunal, lo comunitario. Es muy impresionante entonces cómo se involucran los maestros. Nunca es homogéneo al 100% el comportamiento de los maestros, pero como un bloque que históricamente se construye, pues tenemos una magnífica participación que nos da impulso ahora a quienes somos directamente parte de esto que se llama la Cuarta Transformación. También conocí a compañeros de Chiapas. Apoyé los trabajos de conformación del primer Comité Ejecutivo Democrático de la CENTE. Son fundadores de la CENTE, los de Chiapas, luego los de Oaxaca y luego los de Morelos, los maestros de Morelos y de otras entidades. Entonces se han difundido proyectos democráticos. De allá venimos, de esas cosas importantes de rescate de lo social, de lo comunal, de lo comunitario, ya sea en medios rurales, no solo en ellos, sino también en medios urbanos. He divulgado en otras ocasiones, ahora lo vuelvo a hacer, pues 2 experiencias en años distintos que han sido documentadas y que yo las traigo a cuento otra vez. Y digo así, corría el mes de junio de 1964, cuando una numerosa comitiva de la SED, encabezada por el entonces oficial mayor, profesor Mario Aguilera Dolantes, visitó la región lagunera durante varios días para superar los avances del plan de 11 años, iniciado en 1960, con el que las autoridades se proponían abatir la reprobación y la deserción en la educación primaria. Como parte de las actividades de aquella jornada, se concentraron unos 3,000 niños de primer año en algunas escuelas de los principales municipios de la región. El plan de supervisión incluía que los funcionarios señalaran al azar niños para que mostraran sus conocimientos en matemáticas
y avances en lectoescritura de acuerdo con el programa escolar. Después de visitar varias escuelas y observar el desempeño de los alumnos de primer grado, el oficial mayor quedó muy impresionado por la desenvoltura de los estudiantes de la Escuela Felipe Carrillo Puerto de Torreón y por su maestra de nombre Amelia Casas Álvarez. Además, al preguntarle con cuántos alumnos había comenzado el ciclo escolar, ella dijo, con 67. Y continuó preguntándole que cuántos terminaron el año y ella respondió 67. ¿Y cuántos aprobaron? También 67, señor, contestó la maestra. De aquella visita de la que fue testigo José Santos Valdés, gran educador y forjador del normalismo rural, le surgió la idea de hacer un breve libro que tomara la experiencia de trabajo docente de la maestra Amelia y lo llevó a cabo. En el texto señala cosas muy importantes como que los buenos resultados de la maestra no son producto de la acción de una sola persona y destaca también que la escuela de Amelia tiene buenos resultados por su organización, por su disciplina, por su trabajo y porque maestros y alumnos, padres de familia, desde hace muchos años constituyen la más admirable unidad educativa que en un medio como el maestro puede encontrarse. La escuela, se informa en el libro, está ubicada en un barrio pobre y sus alumnos son hijos de obreros, así dice el libro que rescata esa experiencia, es el libro de José Santos Valdés. Son hijos de obreros, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y algunos trabajadores administrativos. También señala que en el plantel propusieron organizar democráticamente a la escuela y se olvidaba la maestra en el principio de su trabajo del año del programa y se dedicaba a hacer ejercicios de maduración. Se sabe que los niños necesitan aprender a hablar libremente y a leer libremente y perder el temor. A la maestra Amelia no se le aplicó una prueba estandarizada para estudiar su desempeño docente. Al contrario, su experiencia fue difundida por Santos Valdés. En realidad, muchos maestros de aquella región eran como ella, egresados de las normales como la de San Marcos, Zacatecas, y tenían, ella expresaba eso, tenían una orientación de trabajo social con la comunidad y de trabajo con los alumnos en condiciones de máximas carencias. Años después, en un ámbito distinto, en 1976, se produjo una experiencia de varios profesores recién salidos de la Escuela Nacional de Maestros, quienes fueron enviados a trabajar en una escuela cuyos salones eran láminas de cartón. Fueron enviados a trabajar a esa escuela y eran sostenidas las láminas de cartón con varas y palos, todo construido por los padres de familia. El sitio se encontraba al pie de un cerro de Jalpa en la alcaldía de Iztapalapa. La experiencia que durante 3 años vivieron los jóvenes maestros que ahí llegaron está narrada en un testimonio publicado con el título de Aulas de Emergencia y su autor, Samuel Salinas, es uno de ellos. Él era maestro joven, ahora está encargado de un programa educativo aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Ya con la responsabilidad de avanzar en el programa, sin contar con salón de clases mobiliario ni libros,
recuerda el autor una reflexión de los primeros días y se preguntaba, ¿en cuál clase de didáctica me enseñaron qué hacer frente a la rebeldía? ¿Qué maestro me dictó el apunte donde explicaba cómo controlar la disciplina del grupo? ¿En qué examen de la normal me preguntaron la técnica de dar clases al aire libre entre gritos de vendedores y alegres ladridos? ¿Qué álbum lleno de estampas entregué algún día donde expusiera una interpretación sobre mis propios experimentos? Con los padres de familia, los maestros tuvieron que pelear por todo. Fue una aula de emergencia, por algo de mobiliario, por los libros, por todos los alumnos, oficios y comisiones para todas las oficinas y a dar clases con la inspiración de los autores que habían leído lo mismo Freinet que Ramírez, Ney, Macarenco, Vasconcelos, Aníbal Ponce y Freire. Así dice el autor Samuel Salinas. Bailaban los consejos de los pedagogos grandes en los intentos continuos por conseguir una llave que abriera primero el corazón del niño, que provocara sus sentimientos, que se permitiera ir de la vida a la ciencia, al lenguaje algebraico, de lo urgente a lo inmediato. Así dice el testimonio. Los maestros y los padres de familia lograron la construcción de una escuela en ese lugar en forma y le pusieron Aníbal Ponce. Forjaron una comunidad de trabajo con los demás maestros, pero en 1979, con el pretexto de que querían hablar en una ceremonia de la escuela de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, en una ceremonia cívica, fueron cambiados de adscripción, varios de ellos por autoridades que no querían que se llevara a cabo esa conmemoración en una escuela primaria. Estos dos ejemplos de distintas épocas pues hablan de ese asunto de lo social, independientemente de si son de medio rural y de distintas épocas. Por eso, pues paso a dar esta continuidad de lo que dije, siempre estamos en transición y el cambio de régimen está en curso. Hace 2 años, en el 19, asistimos a la Cámara de Diputados porque se estaba ya renovando, es el inicio de la cuarta transformación en materia de las leyes para dar al traste con la anterior reforma neoliberal. En el texto de la propuesta de reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se plantea: la educación es la llave de la transformación que requiere el país en esta etapa de su historia. ¿Y de qué etapa hablamos? Pues de los últimos gobiernos de corte neoliberal que han dejado un saldo negativo para el país. Ciertamente, las reformas estructurales han profundizado las desigualdades en su correlato de millones de mexicanos en pobreza extrema, desempleo, descomposición del tejido social, inseguridad y violencia. En la esfera política, corrupción, mucha corrupción de los años de los altos mandos del funcionariado. Recuperar la esperanza de que es posible revertir el daño causado a la sociedad es lo que se propone el gobierno de la Cuarta Transformación, para la cual la educación es la llave. Mirando hacia adelante, es imposible ignorar el ambiente creado por los gobiernos anteriores para impulsar la mal llamada reforma educativa, como decían los maestros. La campaña de estigmatización del Magisterio Nacional
no tenía precedente en México y me hizo recordar desde que empezó a un personaje referido por un investigador famoso de Estados Unidos, Henry Giroux, en su libro La escuela y la lucha por la ciudadanía. Hay un personaje ahí que destaca Henry Giroux, un personaje llamado Joe Clark, director de una secundaria del este de Nueva Jersey, quien puso en la puerta de su oficina: solo hay una forma, la mía. Y perfectamente coherente con esa actitud, Clark andaba por los corredores de la escuela, altavoz en mano, asaltando verbalmente a los alumnos diciéndoles: estoy harto de parásitos, sanguijuelas y mutantes que nada quieren hacer por su propio mejoramiento. Así decía ese señor director de una escuela que lo habían puesto como modelo a ese señor Clark. Estoy harto de parásitos. Y lo mismo hacía con el personal docente, amenazando con deshacerse de cualquier maestro que esté en desacuerdo con sus políticas. Ese señor tuvo muchos conflictos con los representantes de los profesores, pero era apoyado y puesto como ejemplo por el propio presidente Reagan, quien durante su gestión impulsaba una reforma echando la culpa de los males del sistema educativo de Estados Unidos a los maestros y los alumnos pobres de las escuelas públicas. Proliferaron entonces los demagogos educativos, locutores, columnistas, encuestadores y legisladores a quienes los medios daban vuelo para estigmatizar al magisterio y a los alumnos de las escuelas públicas con descalificaciones clasistas y racistas. Eso era en Estados Unidos. Lo clasista y racista reapareció ahora en el intento de golpe del señor Trump en Estados Unidos. El espíritu de Reagan y de Clark apareció entre los funcionarios del gobierno mexicano y muchos legisladores. En los medios, ni se diga, desataban una campaña feroz. El INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se convirtió en el instrumento de persecución de los maestros, una especie de inquisición educativa que después de concentrar a los maestros para aplicarles exámenes en unas galeras muy apropiadas, con vigilancia policíaca, en una proporción de 3 policías por cada maestro asistente durante varias horas, para que al final se convencieran de que no eran idóneos, eso sí, que era tortura. Al referirse a los maestros que cuestionaban los métodos para imponer las evaluaciones, con vituperios se volvió el hábito cotidiano del secretario Nuño de triste memoria. Entendemos que era el favorito en el equipo de Peña Nieto y eso lo envalentonaba. Como punto de partida, debemos afirmar que los mexicanos no queremos regresar a la estigmatización del magisterio y la anulación de sus derechos, ya que esas medidas solo produjeron y pueden producir, si así fuera, crispación social. La iniciativa del presidente propone que no haya sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos. Se trata de un cambio radical de enfoque para no reducir el seguimiento del trabajo de los maestros al resultado de exámenes estandarizados. Por cierto, el señor Gurría, representante de la OCDE, no tiene un buen historial en México. Recordemos el caso de la pensión que se otorgó en NAFIN por muy pocos años de trabajo. Yo era diputado federal cuando se auto-otorgó una pensión por muy pocos años de trabajo, además de que se había puesto 300,000 pesos para comida como secretario de Hacienda, y fue un caso que se tomó e hicimos una comisión para plantear que se le debería quitar esa pensión. Fingió que ya no la iba a ocupar, pero se la transfirió o decía que se la daba a una asociación de beneficencia o algo así. En el contexto actual hay un viraje profundo en el rumbo de la nación y consecuentemente en la política educativa. Vivimos un cambio de régimen, lo que en educación supone retomar la rectoría del Estado para no estar sujetos a las reglas del mercado.
para no incurrir en la privatización de las decisiones en materia de política educativa, para no despilfarrar recursos en pagar consultorías con las que funcionarios públicos saqueaban a la SEP. El cambio de régimen supone tener como hilo conductor la equidad que articula y se el cambio de régimen se aplica, como lo plantea la iniciativa del presidente, de la revalorización del magisterio, de la profesión docente y por tanto y de manera ineludible de las escuelas normales y de la UPN que han sido colocadas al borde de su extinción. Recordemos que el señor de Mexicanos Primero, Claudio X, dijo que las normales eran escuelas monstruo, que ni patitos eran y que había que cerrarlas. También se dijo que había que convertirlas en escuelas de turismo. La barbaridad de que cualquiera puede ser maestro, no creo que alguien la siga sosteniendo. Acorde con la línea del gobierno anterior de empobrecer el plan de estudios, pues habían dejado también sin transformar correctamente el plan de estudios de las escuelas normales, rurales y urbanas. La de maestro sigue siendo una profesión de Estado y así debe asumirse con todo lo que ello implica. Con el cambio y la nueva propuesta de las normales, deben tener la primacía en la formación de docentes y consecuentemente debe generarse la recuperación de una formación integral y de avanzada que les permita a sus egresados trabajar en los distintos contextos de la realidad del país. El criterio para asignar las plazas de maestros de educación básica no debe ser el de quien llene más rápido una solicitud de empleo, sino el de quienes fueron formados para la profesión docente. No más maestros reciclables, desechables y que no reclamen ningún derecho. El ingreso, promoción y permanencia deberá sujetarse al apartado B del 123 y a la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado. El modelo laboral específico promovido por la reforma de 2013 tenía como ejes el despido, la indefensión de los trabajadores y la represión como mecanismos de sometimiento. La consideración de que los trabajadores de la educación son un pasivo laboral negativo implica disminuir al máximo la estabilidad en el empleo y acabar con el modelo solidario para pensiones y jubilaciones. Los maestros no son culpables del deterioro acumulado del sistema educativo. Lo son las políticas seguidas en México por los gobiernos neoliberales. El magisterio democrático ha generado procesos de construcción de nuevos sistemas de orientación para la acción social colectiva. El magisterio ha desarrollado procesos de reflexión sobre el trabajo docente y ha desarrollado propuestas bajo la denominación general de educación alternativa. La campaña de desprestigio contra las normales, especialmente las rurales, llevó a la persecución rabiosa de sus alumnos e influyó en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ya Díaz Ordaz había desaparecido 14 de las 29 normales rurales que había en 1969 y con el gobierno anterior reapareció la afirmación absurda de que las normales son nidos de guerrilleros, lo que llevó al cinismo de Murillo Karam cuando dijo que ya estaba cansado para investigar y a Peña Nieto a decir ya supérenlo. Afortunadamente el presidente ha planteado la reapertura de la investigación. Por ahora nos falta 43. Lo sucedido en Nochistlán, en Oaxaca, es otro de los acontecimientos de represión que dejó un saldo de varios muertos como efecto de la represión al magisterio y a la comunidad solidaria con su movimiento. En cuanto a la educación superior, es muy importante la definición de que ningún joven debe ser excluido de la posibilidad de incorporarse a dicho nivel de estudios. La consolidación de la democratización del país por el abatimiento del rezago educativo y todo lo que se haga al respecto es fundamental. El amplio
respaldo popular otorgado en las urnas al presidente López Obrador y el proyecto de transformación en curso permite augurar que avanzará con legitimidad. Una educación con equidad como eje y principio fundamental y con el propósito de la mejora continua. Educación, educación y más educación sobre la base de un pueblo y un gobierno y un pueblo organizados democráticamente. Es la cuarta transformación la que tendrá que conducir hacia buen destino la defensa y el fortalecimiento del sistema educativo público del país. Les agradezco su atención y contestaré preguntas si es que las hay. Agradecemos al maestro José de Jesús Martín del Campo por excelente conferencia y en este momento llevaremos a cabo la sesión de preguntas y respuestas que se generen a través de las plataformas, así como de las redes sociales de esta institución. Pedimos realizarlas por escrito al chat de mensajes, levantando la mano y esperando el turno de confirmación y participación por nuestro equipo informático. Estamos esperando que nos pasen las preguntas que estén en la red, en el Facebook, o bien las preguntas que se manifiestan aquí en la sala. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta oral, puede hacerla también. Igual alzar la manita. Exacto, por favor. Bueno. Tenemos de Valencia Reyes José Manuel. ¿Cuál es la perspectiva del quehacer docente en la cuarta transformación? Voy contestando las que van diciendo una vez. Por favor, Sí, maestro. sí, por favor. Bueno, reivindicar el quehacer docente como el elemento fundamental para tomar decisiones. Por ejemplo, pues de la experiencia o de las experiencias que surgen, no todas sistematizadas en la vida cotidiana de los maestros en su trabajo, bueno, se deberán hacer todos los esfuerzos, lo hacen ya muchas instituciones como la UPN, las normales y otras instituciones, también universidades, de rescatar las experiencias y que sirvan de apoyo para la formación en servicio. Además de los que ya terminaron, debe fortalecerse y se hará. Ese es el planteamiento ahora del organismo que sustituyó al Instituto de Evaluación Educativa, pues ahora se habla de la formación en servicio para que esto sea parte fundamental de ir rescatando las posibilidades de líneas de formación en servicio que rescaten el trabajo docente. El propio nombre de trabajo docente no es tan antiguo, solo decía el maestro que da clases, y ya la idea de trabajo docente y su recuperación es muy importante. Entonces yo creo, si entendí bien la pregunta, que hay elementos en cómo se ha estructurado el cambio en nuestro país con este gobierno, que se irá siempre al rescate de la experiencia de los docentes del país, buscando todos los elementos y con el apoyo de las instituciones que al respecto existen, para que el trabajo docente sea fortalecido y reconocido y potenciado en todos los niveles. Bien, pregunta Kevin Rodríguez Rentería. ¿Cuál sería la solución concreta para mejorar la calidad educativa? ¿Esta cuarta transformación lo hará? Sí, saben que calidad, por cierto, es un término polisémico. Calidad lo redujeron en algunos casos a que hubiera una norma con un número que dijera, si tienen los baños, esto, si no sé qué, una norma que reducía eso de calidad. Hay puntos de vista también totalmente contradictorios sobre calidad de la educación y se sometió a todos a que tuvieran una serie de puntajes que no tenían mucho que ver con el rescate de la experiencia y con este vínculo social y etcétera. Así que calidad también pues la vemos como eso, que se brinden todos los apoyos necesarios
para que no haya deserción, por ejemplo, abatir al máximo la deserción, generar la posibilidad de que quienes más dificultades tienen para acudir a los centros de trabajo, pues tengan posibilidades de sí llegar a los centros de estudio, y en las zonas urbanas, pues también se tiene que generar un conjunto de elementos materiales y técnicos que son eso. Por ejemplo, si será necesario tener esfuerzos que vayan gradualmente logrando que en todas las escuelas se cuente con estos aparatos que hoy son de uso para muchos, como las computadoras. Ya se sabe que incluso en algunas zonas difíciles, pobres, pues hasta se las roban, ¿verdad? A mí me ha tocado donar computadoras como diputado a escuelas y luego se las han robado. Pero bueno, se trata de una política de Estado que genere condiciones materiales y socialmente de reivindicación del magisterio, no solo con discursos, sino en esta integración del tejido social que nunca por decreto surge, sino que sí es necesario fortalecer los recursos técnicos y materiales para que haya mejores condiciones de desempeño de los docentes en todos los niveles. En eso hay que hacer los máximos esfuerzos. Debo reconocer que la pandemia ha interrumpido una parte de estos esfuerzos porque pues, es mundial, todos lo sabemos, ¿verdad? No la produjo nadie, ni la cuarta T. Hay una pandemia terrible que hasta nos produce también inestabilidad emocional a todos en las actividades cotidianas, a los maestros, a los alumnos, a muchos. En fin, hay que reimpulsar las condiciones materiales y también de vínculo, nunca perder eso, para que haya una mejora de la calidad de educación con un punto de vista social y no con esta idea de normas de unas que tenían antes. Esther Pérez de la plataforma del Facebook pregunta qué tan cierto es que el presupuesto a las normales en esta administración es más bajo que el anterior, que el sexenio anterior, perdón. Bueno, se puede consultar, ¿verdad? Hay se puede consultar, se están destinando, es competencia y ha salido publicado lo del presupuesto para cada área, pero no, que yo sepa, no tengo algo consistente de que especialmente a las normales se les redujo. Okay. Creo que no, pero bueno, se puede revisar y además para que si hay algo que resolver, se tendrá que resolver para que no disminuya el presupuesto para las escuelas normales. No tengo ahorita a la mano un dato de alguien, pero si hay una pregunta es que alguien sabe. Sí, siempre sí está abierto el gobierno federal a que si hay un dato que hay que ver o corregir, se tiene que hacer, sí. Okay. Ulises Ramos, estudiante de nuestra universidad, está en la licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, pregunta, ¿qué se hace por la educación para el medio indígena en la Cuarta Transformación? Sí, hay un fuerte reconocimiento de la necesidad de impulsarla, claro. Es que hay elementos complementarios para que haya condiciones de buen trabajo para los alumnos de los medios indígenas. Hay becas que son importantes para que no haya deserción. 1. 2, se va a continuar elaborando materiales con los que puedan trabajar los maestros en el medio indígena. Como decía, hay experiencias importantes ya consolidadas en lugares como Oaxaca, como Chiapas, pero la idea es generalizar más y fortalecer también pues el hecho de que se mejoren las escuelas, en los medios, en las comunidades indígenas, que haya caminos para que se puedan mover los alumnos, los maestros, todo el mundo. El propio presidente estuvo recorriendo ya y dijo que no habría municipios en estas cabeceras municipales que no tuvieran, esto afecta a muchas comunidades en Oaxaca y en otras partes, que no tuvieran bien ya su camino.
todo eso ha sido emprendido para favorecer que haya las condiciones para que no deserten, en este caso por la pregunta, los niños de las comunidades indígenas de estar participando de la educación. Y pues hay manuales muy importantes que se están elaborando, va en curso todo eso, para esto de la educación en las comunidades indígenas, donde ya hay una experiencia importante que crecerá, que se verá fortalecida. Todo lo que es complementario al trabajo directo de los maestros en las zonas indígenas, pues es esto de que hay programas sociales. Casi no habrá ya familia en donde no llegue un tipo de apoyo que brinde la posibilidad de que tengan ingresos las familias. Entonces, pues esto es relevante y no da resultados de la noche a la mañana, pero ahí va. Se fortalecerá el uso de las lenguas de los pueblos originarios para que también se mantengan. Hay algunas lenguas a punto de desaparecer. Las publicaciones, el INALI y otros hablan de que hay algunas lenguas de pueblos originarios, lenguas de los pueblos indígenas, que están a punto de desaparecer porque ya no tienen hablantes o porque se ha castellanizado a su población en muchos años de esta idea de integración por la vía de que hablen el castellano y fueron perdiendo. Pero hay que fortalecer esto de el uso de las lenguas en las comunidades, de los recursos materiales para que no abandonen las escuelas de los pueblos indígenas los alumnos. Tenemos la pregunta de la maestra Dalia Evelyn Sánchez Fuentes. ¿Cuál es la postura respecto a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles educativos? ¿Y cómo se materializa lo planteado para un modelo educativo inclusivo más allá del discurso político? Claro. Hay que, bueno, ya se han generado leyes, en mi caso ahora en el nivel local de la Ciudad de México, que tiene una constitución muy avanzada, como es la primera vez que hay congreso en la Ciudad de México, antes se llamaba asamblea, ahora hay una constitución de derechos plenos, en los que se habla ya de no exclusión, de inclusión, entonces de generar condiciones también de que puedan estar en las escuelas personas con discapacidades distintas y hemos votado leyes importantes al respecto que dan cuenta de lo que el articulado de avanzada de la Constitución de la Ciudad de México, que es la primera que hay en este caso, en esta entidad, bueno, pueda concretar ese derecho. Lo mismo deberá ser a nivel nacional. Se ha ampliado el horizonte de derechos humanos que deben ser plenos y para todos. No debe excluirse a nadie de la posibilidad de educación, de que no se tomen medidas administrativas a veces para no favorecer estas líneas legales que se han venido votando en el caso de la Ciudad de México, y creo que a nivel federal así deberá ser, que nadie se excluya de la posibilidad de la educación y de que puedan acudir a las escuelas. Hay una serie de costumbres que tenemos que ir abatiendo también. Ahorita lo digo de manera muy general. Ok, hay un profesor que tenemos, coordinador de la sede de Ayala, que quiere hacer una pregunta oral. Adelante, profesor Bonifacio. Sí, gracias. Buena tarde, maestro Martín del Campo. Mi nombre es Bonifacio Pinzón, docente de UPN Morelos en la sede de Ayala. Yo quería preguntarle si la Cuarta Transformación está considerando hacer las recomendaciones de organismos internacionales, en concreto, por ejemplo, de la UNESCO, sobre esta agenda, Agenda 2030, que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Siguen haciendo esas, tomando en cuenta esas recomendaciones, o hay alguna otra política nacional o local a la que pueda de alguna manera responder a todas estas problemáticas que nosotros tenemos en las diferentes áreas, incluyendo el educativo, desde luego? Sí, sí. El gobierno federal está con esta idea de corresponder a los planteamientos y recomendaciones y acuerdos de la UNESCO. Eso no hay cambio en eso.
y abarca no solo lo educativo, pero en buena medida lo educativo. Sí hay esa idea en el gobierno federal y en mi caso también en el gobierno en la Ciudad de México. Se alude con frecuencia cuando tomamos alguna determinación en el Congreso de la Ciudad de México a recomendaciones de la UNESCO con las que nos guiamos también para tomar algunas determinaciones. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, maestro. Ok, Desiree Tapia dice, ¿de qué manera la Cuarta Transformación está cuidando no continuar con la línea de la reforma educativa del 2013 respecto a la situación laboral de los docentes, sobre todo el caso del proceso de ingreso de egresados de UPN y normales? Claro, está eso abierto, tienen primacía de acuerdo a lo que se acordó en el Congreso Federal. Dice textualmente que en la reforma que hubo al tercero, que tendrán, dice textualmente lo reglamentario, que tendrán primacía, o sea, primero se le dará las plazas disponibles, primero se promoverá las plazas disponibles a los egresados de normales y de UPN. Así dice textualmente, esa es la idea. ¿Qué problema tenemos también? Que además de otros asuntos, la pandemia trajo consigo que muchos maestros no se jubilan, no se han jubilado. A lo mejor ya tenían el plan y no. Como además hay cobertura muy amplia en educación primaria, ¿verdad? Y en educación secundaria ya no hay tantas plazas disponibles. Y entonces se le da primacía, eso sí, a los maestros egresados de normales ya con este gobierno. Apenas pues, lleva poco que se aprobó esa reforma en el 19, donde ya se habla de esto, ¿verdad? En el 2019. Entonces sí hay eso, y sí hay pues bastantes aspirantes que son egresados. Se da primacía, primero ellos, y ya si hubiera más plazas a los de otras instituciones, pero por lo pronto sí, ustedes lo saben, aquí sí se avanzó, sobre todo en educación primaria y luego en secundaria y luego en preescolar, a una cobertura ya muy amplia y no hay tanta movilidad como se esperaría, tanto número de jubilados que iguale al número de aspirantes para ocupar plazas. Pero sí, eso no se moverá. Es la idea mantenerla ya, que primero se les otorgarán plazas disponibles a los egresados de normales y UPN. Ok, Adriana Torres pregunta, ¿cómo pretende apoyar la Cuarta Transformación a la educación para jóvenes y adultos? Bueno, ahí en todas las modalidades se está buscando, en el caso de los jóvenes, para que puedan estar inscritos en distintos programas, se están impulsando. Se impulsa ya que haya educación, posibilidades de estudiar desde el preescolar hasta la universidad. Ya no hay restricción, lo ha dicho el presidente y se dice, no deberá haber rechazados. Claro, de la noche a la mañana hay una especie de gigantismo que hace que haya muchos rechazados, así se dice, que se dice no pasaron el examen de admisión para la UNAM, en el caso de la Ciudad de México, para el Instituto Politécnico y en las universidades en general, en todas las entidades del país. Entonces se trata de crear las opciones reales, de que no haya rechazados, que conlleva muchos problemas, y generar de la noche a la mañana. Tampoco tenemos todas las universidades, pero ya dimos los primeros pasos. Hay 140 escuelas universitarias que no son del gigantismo de instituciones muy grandes, que hay en otro tanto número de municipios, las escuelas universitarias del programa Benito Juárez, así se llama. Ya unas tienen hasta edificios buenos. No se trata de grandes, de grandes concentraciones de estudiantes, sino de escuelas universitarias con una o dos carreras que ya están empezando a funcionar para que en ciertos municipios en donde puedan tener preparación de cosas muy importantes regionalmente, pues ya se crearon, por ejemplo, en la costa de Guerrero, de donde era Lucio Cabañas, allá en Atoyac, pues una escuela de medicina
y otra escuela ahí para cuestiones forestales. Ahí 2 escuelas universitarias. ¿Cuál es el antecedente de estas escuelas universitarias? En el 2015, en la Ciudad de México habíamos ganado habíamos ganado 5 alcaldías nada más, 5 delegaciones se llamaban todavía en 2015, ahora alcaldías, y se dijo que crearíamos con la mitad del salario de los diputados de ese momento, diputados locales de Morena, 5 escuelas universitarias pequeñas, no grandes, en las alcaldías donde había ganado Morena en la Ciudad de México. En esas, una escuela universitaria era de medicina, otra escuela universitaria era de ingeniería, una escuela normal, una escuela de derecho y una escuela de contaduría y administración pública. En la de Xochimilco creamos una normal y se crearon asociaciones civiles para generar esto como un modelo que ahora ya se extendió, de escuelas no muy grandes y que tuvieran una cierta vocación. Ahí se sostuvieron con la mitad del salario de los entonces asambleístas, diputados locales de la Ciudad de México. Se crearon asociaciones civiles para que no dijeran que eran patito y no sé qué, para generar ahí la incorporación de docentes de alto nivel que quisieran estar colaborando en estas escuelas. La de medicina la presidía el actual secretario, la asociación civil, el actual secretario de salud, el doctor Alcocer, premio en ciencias, ¿verdad? En ciencias médicas. La de ingeniería que estaba en Tláhuac, la asociación civil la presidía el ingeniero Jiménez Espriu, que después llegó al gabinete también con el licenciado López Obrador. La normal la presidía la doctora Etelvina Sandoval Flores, reconocida investigadora. La de administración pública, la asociación civil la presidía Berta Luján, conocida y destacada partícipe de Morena y con pues una preparación muy amplia. La de derecho la dirigía también un connotado abogado. Así que era el ejemplo que dábamos. Ahora hay más de 140 escuelas universitarias que no son grandísimas, que no son para situaciones regionales en las que se puedan preparar bien los jóvenes, por lo que decían de jóvenes. Y además, pues hay becas que se llaman para el bienestar, becas de capacitación para el trabajo y generar un mundo en el que no le llamen ninis, que ni estudian ni trabajan, lo ha repetido el presidente, que es también estigmatizante, pues no lo hacían porque no había condiciones de hacerlo. Todo eso no da resultado en 24 horas, está sembrado, por eso digo, siempre estamos en transición y el cambio de régimen está en curso. No hay varita mágica, pero ya están ahí las instalaciones que inicialmente están terminándose de construir algunas, son estas 140 universidades, también hay cientos de miles de jóvenes con becas. Todo eso ayudará. Insisto, la pandemia ha generado una situación de no conocimiento y no difusión de todo esto que ya está en curso. La maestra Belén Montes de Oca Gómez, directora de Educación Elemental del IEBEM, quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante, maestro. No sé si se vio que levanté la mano, pero no, no es así. Yo creo que ya hice una intervención a la pregunta de educación indígena, en donde estamos poniendo a disposición el material que ya se tiene, inclusive un blog, para que quienes estén interesados la puedan solicitar y con mucho gusto se les otorga. Muy bien, gracias, maestra. Tenemos también otra pregunta de Nayeli Flor de la Mar de Facebook sobre la política de género en educación básica y en las universidades pedagógicas nacional.
¿Cómo se está pensando impulsar los protocolos de autocuidado y responsabilidad institucional? Bueno, ahí son grandes orientaciones, ¿verdad? En educación básica es predominante y la participación de las mujeres, de las maestras, ¿verdad? Y en general, los alumnos también en educación básica son mayoritariamente las niñas y las jóvenes, ¿verdad? Las mujeres son mayoría. Las mujeres son mayoría real y se están impulsando desde luego las políticas de género, de que haya una orientación importante en los programas educativos. Y sí, también es cierto que hay resistencia, como siempre la hubo, para que haya contenidos, si nos referimos, por ejemplo, a contenidos para a hablar de la anatomía, de todo lo que tiene que ver con también los cuidados que necesitan tomar las jóvenes, las adolescentes que van en primaria, que van en las niñas y las adolescentes que van en secundaria, etcétera. Y hay que tener también protocolos y todos los apoyos necesarios para que se oriente a todo mundo en los autocuidados de todo tipo, tanto para prevenir enfermedades como para todo tipo de cuestiones. Es creciente la lucha contra esta sociedad patriarcal, de la que incluso no nos escapamos, quienes hasta gente progresista de izquierda pues tiene todavía una mentalidad al respecto. Pero bien, si entiendo bien la pregunta, sí hay que, y sí se impulsan, y creo que con la participación y el impulso de las propias mujeres en todos los niveles educativos y en todas las áreas de la administración pública, pues hay que tomar todas las medidas que fortalezcan una perspectiva de género en todo lo que ello conlleva. Finalmente, la maestra Marcela Mora Hernández, docente de nuestra universidad, pregunta cuál es el cambio de mayor impacto del proceso de ingreso al servicio profesional docente al proceso de selección para la admisión. Sí, lo de mayor impacto, como decía, es que tienen ya primacía para ingresar a las plazas que queden, que estén disponibles, primero los egresados de normal y UPN. Eso es algo de impacto muy importante y, como decía, pues eso irá dando resultado. El fortalecimiento de la mejora de los planteles escolares y, bueno, destinar recursos a la mejora de los planteles escolares con la participación de los padres de familias también importante. También pues es un proceso que irá dando resultado para involucrar a todo mundo en la mejora de los planteles escolares cuando no se trata de una construcción nueva y que todo mundo pueda ayudar en el cuidado de los planteles escolares. Y bueno, pues se trata siempre de canalizar recursos a través de los distintos programas que tiene un gobierno a partir del presupuesto que se aprueba en el Congreso, de recursos para llevar a cabo eso que se dice genéricamente y que se tiene que ir cumpliendo con los programas de por el bien de México. Primero los pobres, primero para que vayan recuperando en todos los terrenos mejorías del ingreso. Como ha dicho el propio Slim, el más rico de México y llegó a ser el más rico del mundo, pues todos aquellos que no quieren desaparecer el outsourcing o que se mejore el salario mínimo como unidad de medida, dijo el propio Slim, pues están equivocados. Si no se aumenta el salario mínimo, ¿con qué va a adquirir bienes la población? Dijo el propio Slim, ¿verdad? Hasta él está cuestionando a unos empresarios y eso, que no quieren que se aumente el salario mínimo y la obligación de tener como una serie de medidas importantes. Así que todo eso tendrá que ir dando resultado a que, de acuerdo a los datos económicos
que tenemos, pues den un paso hacia arriba en la escala del INEGI, de extremadamente pobres a pobres o a moderadamente pobres millones de mexicanos, que ya con las normas y reglas que se van aprobando en el Congreso no puedan modificarse y queden planteadas por ley muchas cosas. Ok, una pregunta más, también de la maestra Dalia Evelyn Sánchez Fuentes. ¿Cuál es la proyección temporal de este modelo para observar las primeras transformaciones estructurales de la educación en México? Y también muy relacionada, ¿cómo se garantiza la continuidad del proyecto de la nueva escuela mexicana independientemente del color del gobierno en turno? Pues como en las reformas estas que hubo el año pasado, frente a la reforma anterior, o sea, la contrarreforma, diríamos, en un sentido figurado, que se hizo en 19 en el Congreso, pues es para ir basando esto que tiene que ver con el ingreso, promoción y permanencia de los maestros, dando primacía a los de normales y UPN. Y lo de las escuelas universitarias, también pues ya son programas que quedan establecidos y que habrá que estar dotando de esos recursos permanentemente, ya porque está planteado como instituciones ya creadas ahora para las cuales se tendrán que destinar recursos. Y el conjunto de leyes que están planteándose, el rescate de la soberanía eléctrica, el hecho de que no estén terciarizando ahí los de las empresas privadas que toman barata la energía eléctrica que se produce por parte de la CFE y se la revenden cara a empresas, y eso, pues, eso es una jugada que sí, y que ya ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿sí? La reforma a lo de la cuestión eléctrica, para que esté cimentada ahí una cuestión que no cambie. Todo lo que plantea el gobierno presidido por el presidente López Obrador es que incluso se completen el conjunto de reformas que hagan difícil que alguien las pueda echar abajo en el caso de un cambio de gobierno posterior, de cambio de acento, de cambio de signo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que queden ya en las leyes cosas que sería muy difícil desmontar. Eso, pues, ahí va. Así está el asunto. De que no queremos que haya un cambio. Como dijo el presidente, él lo dice muy gráficamente en sus mañaneras, toco madera de que haya un cambio de siglo, pero de todas maneras quedarán cimentadas cosas legalmente de tipo social. Una política social, eso es de largo alcance. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas y respuestas con la participación oral de nuestra estudiante Yoali Saldaña. Adelante, Yoali. Bueno, maestro del campo, permítame felicitarlo por su exposición y anécdotas tan valientes e interesantes. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Yoali Montserrat Saldaña Rodríguez. Voy en el 4º semestre de la Universidad Pedagógica Nacional en sede Ayala. Primero que nada, sabemos que necesitamos cobertura. Entonces, ¿cuál es la estrategia de esta 4ª transformación para dar cobertura con respecto a los docentes en todo México, en especial a todas las comunidades rurales y más apartadas? Y mi siguiente pregunta, que va muy ligada a esta, es que no solo necesitamos cobertura, es importante, pero no es todo. Necesitamos calidad. Creo yo que el peor error que se puede cometer a la hora de asignar un maestro a cierto lugar es no conocer el donde se va a trabajar. Necesitamos maestros, de calidad y que respeten las raíces culturales de donde se les envía, porque podemos tener muchas escuelas donde hablen lenguajes indígenas y se les quiere dar clases en español, servir un ciudadano sin identidad. Entonces, ¿qué propone la 4ª transformación para esto? Sí, la cobertura es muy importante, desde luego. Nuestro sistema educativo es un sistema fuerte, pues es un sistema en el que está integrado por millones de personas, ¿verdad? Varios millones de personas. Tan solo
En la educación básica hay un total de 25.493.000 personas que son los maestros y los alumnos, ¿verdad?, de educación básica en todo el país. Es una cosa muy grande. En preescolar, pues hay 4.760.000 entre alumnos y maestros, ¿verdad? Primaria son 13 millones, de secundaria más de 6 millones, en educación media superior más de 5 millones, en educación superior más de 3.943.000 y en capacitación para el trabajo cerca de 2 millones. Entonces, bueno, es un sistema educativo fuerte por cobertura, es muy importante y se va a alcanzar que se quiere que en la mayoría de estados, como en la Ciudad de México ya pasa, haya un promedio de escolaridad muy importante, de que se llegue a que haya promedio de escolaridad de bachillerato. En la Ciudad de México ya está casi logrado, ya es una cuestión de que el promedio de escolaridad por sí mismo no implica que condiciones de estudio y todo eso, pero ese sistema educativo público, pues claro que tiene que generar condiciones, como se ha dicho a lo largo de este intercambio de preguntas y respuestas, de mejoría en todos los sentidos. Insisto, calidad tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Hay unas ideas, es un término polisémico, pero sí de que haya mejores condiciones, mejores maneras de trabajar. Ya dije, el gremio magisterial de todos los niveles no es homogéneo. No es homogéneo y la respuesta sí. Es cierto que venían enviando a egresados en Chiapas mismo, donde hay muchos pueblos originarios, ¿verdad? Ahí se hablan varias lenguas de los pueblos originarios en Chiapas. Entre Oaxaca y Chiapas es en los estados donde mayor número, no solo, también en Guerrero, también en Hidalgo, pero de mayor número de lenguas de pueblos originarios se hablan ahí. Y es cierto que mandaban maestros, porque era la plaza que había de algunas comunidades indígenas y los jóvenes o las jóvenes que mandaban ahí para educación primaria, pues no hablaban la lengua y tenían que usar a niños, o a niños que ya hablaban algo, o a adultos para que hicieran incluso las asambleas con los padres de familia. De todo hay. Hay que tratar entonces de que haya una coordinación adecuada para que quienes vayan a comunidades donde predomine o donde hablan la lengua como pueblos originarios, la lengua de los grupos distintos, pues que vayan maestros que tengan una preparación idónea o que sepan hablar la lengua y pueda haber ahí un mejor resultado del trabajo educativo. Porque hubo muchos decenios de castellanización. Incluso es cierto que muchos pueblos o comunidades indígenas, sí, buena parte de la población es bilingüe por sí misma, por una trayectoria, y hablan tanto su lengua como el español. Hay que generar entonces todo esto de la combinación de la cobertura, ampliarla hasta llegar a un nivel de escolaridad. Se habla de un concepto importante, sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento solo se puede cimentar sobre la base de un sistema educativo fuerte que abarque a toda la población y que nadie carezca de la posibilidad de seguir estudiando desde el preescolar hasta el nivel superior y que haya siempre oportunidades o opciones y generar las mejores condiciones materiales en todas y cada una de las instituciones de todos los niveles. Muchas gracias, maestro. Adelante, Adriana. Hay muchísimas preguntas que quisiéramos contestar porque la verdad están muy interesantes. Agradecemos su participación. Sin embargo, ha llegado el momento del cierre. Agradecemos al maestro José de Jesús Martín del Campo por esta sesión de preguntas y respuestas. Hemos llegado al final de este programa y para despedir este evento, cedo la palabra al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, maestro. Gracias, Adriana. Bueno, pues hemos llegado al término de este interesante evento, de esta
valiosísima conferencia que nos ha permitido un poco fortalecer nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestro pensamiento en torno a este tema importante de la educación en la cuarta transformación. Ciertamente yo recuerdo que el licenciado Nuño decía que todos pueden enseñar, todos pueden enseñar. Sí, efectivamente, todos pueden enseñar que este es un lápiz. Miren, yo les enseño, este es un lápiz, tiene una goma, es un lápiz amarillo. Eso lo puede hacer cualquiera, pero generar procesos de aprendizaje, eso solo lo podemos hacer los maestros. Y qué bueno que se reiteró esta cuestión. Tienen la primacía los egresados de las normales y de la UPN para ir a trabajar a las aulas donde están las niñas y los niños de México esperando una formación, se ha dicho mucho, de calidad, una formación que les sirva para ser ciudadanos, que les sirva para ser mejores hombres, mejores mujeres, para formar su personalidad, para ser mejores personas, cómo ser mejores seres humanos, cómo trabajar por el bien de todos. Es cuestión de generar y crear ciudadanía. Y creo que quienes podemos hacerlo efectivamente somos los maestros. Generar procesos de aprendizaje lo hacemos los maestros. No es fácil. Debemos tener una formación y esa formación la da la escuela normal efectivamente y la universidad pedagógica. Por eso qué bueno que tengamos la primacía. Pues gracias, muchísimas gracias Jesús Martín del Campo por esta charla. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muy valiosa su participación, la de todos, las que hicieron preguntas y las que no. Son muy importante que hayan estado aquí. Se llevan un conocimiento más, un fortalecimiento de su idea de lo que es la cuarta transformación o la educación en la cuarta transformación. Creo que vale mucho la pena que hayamos estado en esta sesión de trabajo académico. Síganse cuidando mucho. No lo hemos mencionado, pero tenemos la obligación de cuidarnos. El maestro Jesús Martín del Campo superó el COVID o la COVID-19, la enfermedad generada por el SARS-CoV-2, por el virus. Fue una situación difícil la que vivió y qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que pudo vencer al virus y poder estar en Morelos con nosotros a través de este medio de comunicación que es el Zoom. Un abrazo a todas y todos. Síganse cuidando, por favor. Cuídense. Ustedes cuiden a su familia. Saben que sus vidas son muy valiosas, las vidas de todos ustedes. Apreciamos mucho que se cuiden porque los queremos a todos contentos, felices, viviendo esta etapa difícil, pero que nos da bastante aprendizaje para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias a todas y a todos nuevamente. A los compañeros del Instituto de la Educación Básica que decidieron estar con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a las estudiantes y los estudiantes, a las maestras y los maestros de la UPN, a Raful, nuestro compañero de difusión de la UPN, que maneja estos sistemas de comunicación, que trabaja la plataforma de UPN exitosamente y el Zoom y los medios de comunicación con los cuales contamos para comunicarnos con ustedes. Gracias, Raful. Está el maestro Eliasín. No sé si quieras cerrar, maestro. Te agradecería 2 o 3 palabras para cerrar este evento. No, hombre, bueno, felicitarles a todas y a todos, amigas y amigos, su presencia. Muchas gracias. La verdad es que estamos viviendo una situación muy compleja a nivel mundial, atípica de lo que hemos vivido, muy complejo. Sin embargo, el magisterio ha venido cumpliendo con creces la actividad que tenemos encomendada. Se ha ido adecuando a los escenarios de esta pandemia
que se han presentado y nos hemos ido adecuando. El maestro tiene una ventaja, el maestro morelense, conoce el territorio y los escenarios en que se mueve y se adecua a ellos para sacar el mejor resultado. Cada maestra y maestro de Morelos ha diseñado una estrategia de comunicación basada en el conocimiento que tiene de las niñas, niños y adolescentes bajo su cargo. Aún en cada escuela, cada maestro responde a una estrategia de cada salón de clases y de cada niño, de tal forma que los maestros hemos estado acompañando a las niñas y niños en esta etapa de complejidad, y vale la pena reconocer, amigas y amigos, el apoyo que hemos tenido de las madres y padres de familia, que se ha convertido en solidarios con el magisterio, en aliados de nosotros, y no hay que limitar el paso para seguirlo fortaleciendo. Esta pandemia, dentro de lo malo, mucho malo que ha tenido, llevándose a seres muy queridos, nos ha dejado un reposicionamiento en la imagen del magisterio. Bien lo dice mi madre, solo la cuchara sabe los sentimientos de la olla. Y ahora que los padres comparten la responsabilidad con nosotros, se dan cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea compleja que amerita de muchas características que solo la maestra y el maestro tiene. Muchas gracias a todas y a todos. No han dejado de estarse actualizando. Nosotros, a través de desarrollo educativo, con el apoyo de la maestra Belén, del maestro Telles, del maestro David, no hemos dejado de estar impartiendo talleres, pero ojo, estos talleres, a diferencia de otros sexenios, ahora responden a lo que el magisterio necesita. Le he pedido a Leandro Vique, que es un experto en esto, de que consulte a los maestros para ver cuáles son las debilidades que tiene y poder implementar talleres que fortalezcan, que conviertan esas debilidades en fortalezas. Y así hemos tenido talleres de toma de decisiones, resolución de conflictos, liderazgo y otros de carácter técnico pedagógico. Yo felicito en todo lo que vale el apoyo, el trabajo que viene desarrollando el magisterio, y a nombre del gobernador lo ratifico. El gobernador es un aliado de nosotros, que permanentemente estamos en comunicación y tiene conocimiento del trabajo responsable, de mucha empatía, de mucha solidaridad que viene desarrollando las maestras y maestros morelenses. Quiero por último agradecerle a todo el equipo de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, encabezada por el maestro Haroldo, el hecho de llevar estos talleres, estos cursos, estas conferencias con gente tan calificada como el que acaba de exponer. Entonces eso ayuda y fortalece mucho el trabajo que como docentes tenemos, amigas y amigos. Que Dios los bendiga. Y por último, aprovecho esto para decirles que hemos platicado con el señor gobernador, y la única forma de regresar a clases, porque ya queremos los maestros regresar a clases, es la verdad, el asunto presencial es insustituible, pero lo queremos hacer de manera muy responsable. Entonces no vamos a regresar hasta que el semáforo esté en verde y las condiciones de no contagio lo permitan, porque primero es la vida. La vida no se puede reponer, todo lo demás se puede reponer, inclusive aun cuando yo he recibido algunos ataques de algunos líderes que ya andan melecados con el asunto del proceso electoral y con el cambio sindical, que dicen que me critican, pero la verdad es que me critican por lo que yo les comento. Las evaluaciones inclusive son provisionales, y digo provisionales porque puede darse el caso que una niña, niño o adolescente sea extraordinario de manera presencial, sea destacado, pero ni con esta pandemia sufra algún problema, algún trastorno emocional, algún problema familiar de contagio, y eso, amigos, merma
el nivel académico de las muchachas y los muchachos. Entonces, por eso son provisionales estas evaluaciones hasta que regresemos. Serán las definitivas una vez que hayamos elaborado un proceso de emparejamiento en los muchachos y ya de cara a cara podamos nosotros vertir una evaluación más acorde con la realidad. Por eso es de que, amigas y amigos, cuídense mucho. El magisterio se ha distinguido por cada maestro ser un líder en su comunidad, en su colonia, en su barrio. Entonces, por favor, pregonemos con el ejemplo. Necesitamos abatir estos contagios y lo vamos a hacer con el magisterio de frente, acatando las disposiciones y recomendaciones de los que conocen en materia de salud, que son la Secretaría de Salud. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, hermano querido Haroldo, por esta invitación y gracias a todas y a todos por su presencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Agradecemos. Un abrazo a todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos por hoy. Agradecemos a nuestro ponente, el maestro José de Jesús Martín del Campo, y la presencia de nuestras distinguidas autoridades educativas e invitados especiales, así como todos los presentes que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias y excelente día. Y le pido de favor al maestro Martín del Campo y al maestro Ilacín si nos regalan 5 minutos en sala, por favor. Sí, cómo no. En la sala alterna. Okay. Sí. Ahorita nos ponemos en playa. Es que nos van a invitar ya a un taco. De seguro. Así es. Un taco virtual. Un taco virtual. Te mando. Muchas gracias. Excelente tarde a todos. Gracias, maestro Haroldo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como siempre, gracias a ti. Bienvenido siempre. Un abrazo, Leandro. Gracias, buenas tardes a todos.